Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, seguimos con el segundo vídeo del tema 2 del bloque 5. Lo dejamos en el anterior viendo el presupuesto de ingresos, viendo la clasificación de los ingresos, y ahora vamos a ver la clasificación de los gastos. Eh, Antes de comenzar, propiamente dicho, vamos a ver un poco para qué sirve todo esto de la clasificación o cómo se manifiesta esta clasificación en los presupuestos y en la codificación de los créditos, ¿vale? Que es una de las cosas más preguntables y que yo creo que no hay examen en el que no caiga. Vimos que estaba la clasificación orgánica por programas y económica. Vale, tenemos que saber cómo se desglosa eso, cómo se llama cada una de los componentes que componen, valga la redundancia, pues la sección, la parte orgánica, la parte del programa y la parte económica, ¿vale? En la orgánica tenemos que por un lado está la sección y luego está el servicio o el órgano, dependiendo de si estamos en un ministerio o estamos en un organismo autónomo, ¿vale? La sección sería el ministerio del que depende el organismo y la parte del órgano, que serían 3 dígitos, vemos 2 dígitos para el servicio, 3 dígitos para un órgano, pues sería esta. En la parte de los programas tendríamos área de gasto, política de gasto, grupo de programas y programa de gasto. Esto lo vamos a ver ahora en este ejemplo y ya verás que se te queda muy claro. Esto en realidad es muy fácil. Y luego, por último, la parte económica, siempre en este orden, tenemos capítulo, artículo, concepto y subconcepto. Siempre es así, ¿vale? Ahora, ¿cómo aparece esto luego en las aplicaciones presupuestarias? ¿Cómo aparecen los créditos? Pues aparece así. Esto es un ejemplo, ¿vale? Tenemos, por un lado, como te decía, la orgánica, que se compone de sección y el servicio. Si fueran en lugar de 3, ya veríamos, ya nos estaría diciendo el código que estamos ante un organismo autónomo, ¿vale? Cuidado con eso, que no serían 2, serían 3. La parte del programa, que sería esta parte, la parte siempre central, la que lleva una letra, son 3 y una letra, y la parte económica son 3 y a veces 2, si hay subconcepto, hay veces en las que no hay, ¿vale? Y ya está, o sea, ya está. Ahora vamos a ver que hay, por supuesto, mucha complicación, pero en este punto lo que tenemos que tener claro es esto, ¿vale? Te adelanto ya cómo pueden preguntarnos esta historia. Nos pueden decir, nos pueden poner esta misma aplicación presupuestaria, por ejemplo, y nos pueden decir, dado el siguiente crédito, ¿cuál es la parte, que sería una pregunta regalada, cuál sería la parte que corresponde con el programa? Y nos ponen esto de aquí, nos ponen esto de aquí y nos ponen esto de aquí y luego una cosa absurda completamente. Pues evidentemente sería esta, ¿vale? Esa es la versión más fácil. Ahora nos pueden poner cuál es la parte que se corresponde con el artículo. Y ahora dices, bueno, esto ya se complica un poco. ¿El artículo qué es? Pues tenemos que ver en la parte, dijimos que está en la parte económica y es el capítulo y el artículo. Pues son los dos primeros, como vemos aquí, ¿vale? Es esto. Esto es el artículo. El concepto sería esto. Y el subconcepto sería cogiendo todo esto. Aquí me ha faltado un 0, ¿vale? Pero sería eso. Y lo mismo con la parte de la clasificación por programas. Sería área de gasto, política de gasto, grupo de programa y programa de gasto. ¿Vale? Ahora luego lo difícil, por supuesto, está en saber pues cuál es cada uno. Y lo que sobre todo nos vamos a tener que saber es esto de aquí. Es este numerito, que son los capítulos económicos, ¿vale? Este capítulo es lo que vamos a estudiar luego en la clasificación económica, que te digo que es lo más importante, ¿vale? Y hay veces que te pueden llegar incluso, o pueden llegar a preguntarte por el artículo, que es algo que vamos a ver. Creo que una vez llegaron a preguntar por el concepto, pero eso no tiene ningún sentido que te lo intentes estudiar, o sea, porque eso es aprenderse como, yo qué sé, la enciclopedia, no tiene, o el diccionario, eso, llegar hasta ahí es absurdo. Pero sí que en algunos casos vamos a tener que llegar al nivel del artículo, ¿vale? Que es como ver los capítulos de la parte económica que vimos en los ingresos, pero ahora en gastos, que a su vez luego se desglosan, ¿vale? Se ramifican. Con lo cual ya puedes imaginarte que se convierte en algo bastante, pues, trabajoso. Pero es que esto, al menos esto sí que hay que sabérselo. Por lo menos quiero decir, al menos me refería a la parte de hasta el capítulo, ¿vale? Eso seguro, y el artículo también. Hasta ahí tenemos que sabérnoslo seguro porque nos pueden preguntar perfectamente y de hecho te lo preguntan.
Y nada, seguimos, porque realmente esto simplemente es que te vas a hartar a verlo en exámenes, en test y no tiene más. Así que sería un poco perder el tiempo seguir dándole vueltas. La clasificación, la estructura es esta y es constante, siempre va a ser la misma, con la salvedad de que aquí pueden venir 3 o 2, si estamos en un ministerio o estamos en un organismo autónomo. Por supuesto, en cualquier caso, esta primera parte sería el ministerio del que depende, ¿vale? Del que depende el organismo autónomo o al cual está vinculado. Clasificación orgánica. Bueno, obviamente es esta de aquí. Y nada, son sección y servicio, no nos vamos a comer aquí mucho el tarro, porque bueno, básicamente lo acabamos de ver y esto no tiene mucho más. Te he puesto aquí un par de ejemplos para que veas. Por ejemplo, sección 13, Ministerio de Justicia, con servicio 02, que sería la Secretaría de Estado de Justicia, por ejemplo, ¿no? Y Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con el organismo autónomo del Instituto Cervantes, que es el que está vinculado a él. En ese caso sería, en la clasificación orgánica, tendríamos un 12.301, ¿vale? Que nos aparecería aquí 12.301. Ya sabríamos, ya lo que te he dicho, descartaríamos que sea un sección y servicios, sino que estamos en un organismo autónomo, que es el Instituto Cervantes, que obviamente pues está vinculado. Pero lo importante que tenemos que saber es eso, ¿vale? Cuándo es uno y cuándo es otro, que son 2 y 2, 2 y 3. Lo demás es... Lo gordo, lo importante está por esta parte. Lo demás son cosas muy simples y muy sencillas. Por supuesto, este desglose te lo tienes que saber, ¿vale? No te estoy diciendo que menospreciemos aquí nada, pero bueno. Clasificación por programas, pues aquí retomamos lo que vimos en el tema 1. Esto es la consecuencia o el resultado de aquella técnica presupuestaria, lo que vimos de la presupuestación por programas. Y vemos aquí algo que vimos entonces, que es la clasificación básicamente en 2 tipos, ¿no? O sí, por un lado los finalistas y luego los demás. Si te das cuenta, ¿te acuerdas que vimos que tenía una letra? Pues esta letra, por esto sí que nos pueden preguntar, y yo lo han preguntado. No, obviamente no tiene ningún sentido que te estudies cuáles son las áreas de gasto. Bueno, no, las áreas de gasto sí, perdón. Lo que no tiene ningún sentido es que vayamos a la política de gasto. Ahí sí que no. Pero las áreas de gasto son pocas y eso sí que nunca ha caído. Por eso me he confundido. Nunca ha caído. Pero yo te recomendaría que te las aprendieses, porque nunca ha caído, pero es de estas cosas que pueden caer en cualquier momento, porque al fin y al cabo creo que son 5 lo que hay que saberse. Lo que sí te tienes que saber es esto de aquí. Digamos, las letras que corresponden con los programas de carácter finalista y los programas de carácter instrumental o de apoyo y los de gestión, ¿vale? Que todos quedan de la M a la Z. Como puedes ver, los finalistas son de la A a la L, es decir, son los que van primero en el abecedario. Un poco por confundir. Yo aquí tenía una regla mnemotécnica, quizá llamarla regla es decir demasiado porque era bastante estúpido, pero es algo que a mí me ha funcionado y bueno, se trata de ser prácticos. Y yo me imaginaba como un diálogo con... Me da un poco de vergüenza porque es bastante ridícula, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me ha funcionado. Si te funciona, pues bueno, si no, pues habrás perdido 30 segundos. Yo me imaginaba un diálogo con el ministro de Economía o con quien hiciese esto, el que se le ocurriese haber puesto los finalistas de la A a la L y me imaginaba mandándolo al carajo, ¿vale? Lo siento, pero es así. Y ya me acuerdo que los finalistas son de la A a la L y luego son M a la Z el resto, que son los de carácter instrumental o de apoyo y los de gestión, que como vimos en el tema anterior, si te acuerdas, básicamente, o a grandes rasgos, lo que tenemos que saber es que sirven de apoyo a los de carácter finalista, que son aquellos a los que se les puede asignar objetivos mensurables, aquellos que, digamos, tienen una repercusión más directa en lo que nos proponemos con el programa, ¿vale? Aquí te pongo un ejemplo, que básicamente es lo que hemos visto antes: área de gasto, política de gasto, grupo de programa y programa de gasto, que es, si tenemos este programa, pues básicamente el primero es área, los 2 primeros son política de gasto, grupo de programa y el completo sería el programa de gasto, sin más. Las áreas de gasto son estas, que, como te digo, nunca las han preguntado en ningún sitio, ni en gestión, en ningún sitio, yo nunca las he visto.
Pero, mira, son 5, ¿sabes? O sea, es que tampoco te cuesta nada y con lo que cuesta este tema tampoco es cosa de dejarlo, ¿vale? Yo te recomiendo que yo me la estudié en su día. Y nada, ya pasamos a la clasificación económica, que es lo que de verdad importa. No solo porque nos puedan preguntar directamente por ella, que nos van a preguntar, porque casi seguro y que hay muchísimo, sino porque nos sirve luego de base para entender cuestiones que tienen que ver con las modificaciones presupuestarias y otras cuestiones que, pues que esto es la base para otros temas en realidad. Por ejemplo, el tema 5 tiene mucho que ver con esto. O sea, esta parte es súper importante, directa e indirectamente para el examen. Bueno, de primeras decirte que la estructura, como ya estás empezando a ver, como ya puedes empezar a ver, se parece bastante, la estructura general, ¿vale? Se parece bastante a la que vimos en los ingresos, ¿vale? Tenemos operaciones corrientes, tenemos operaciones de capital y operaciones financieras. La cuestión aquí es que se nos ha colado una cosa que es el fondo de contingencia, ¿vale? Que ocupa el capítulo 5 y que va aparte. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Va aparte, es para el Estado, no están los organismos autónomos, ya te empecé a decir cosas, pero que sepamos que ocupa el capítulo 5 y que es una cosa que digamos una cosa rara que está ahí. Ahora vamos a ver en qué consiste con más detalle, obviamente. Nos vamos a quedar con que es una cosa rara y ya está. Pero bueno, que quitando eso, la estructura mental que habíamos trazado para la parte de los ingresos es bastante extrapolable a esto que vamos a ver ahora. Sobre todo hablando de rasgos generales. Si te acuerdas lo que vimos antes, lo que dijimos en la otra parte, en el vídeo anterior, era que en las operaciones corrientes frente a las operaciones de capital, digo, ideas para entendernos, ¿vale? Eran que las primeras tenían un carácter más caduco, más cíclico, más, pues eso, de ser fungible, y las de capital, las operaciones de capital, estaban relacionadas con todo aquello que era más permanente, más sólido, etcétera. Un poco para, ya te digo, para coger un poco ideas generales. Y luego las operaciones financieras, vamos a ver que no es otra cosa que una inversión total de lo que vimos en la parte de los ingresos, solo que ahora en gastos. Y nada, vamos a hacer como hicimos con los ingresos, vamos a ir viendo capítulo por capítulo. Por supuesto, ni que decir tiene que esto es el capítulo, esta es la primera cifra que veíamos arriba, ¿vale? De la sección de la parte de la clasificación económica, de la última parte, ¿vale? ¿Te acuerdas que eran 2 y 2, orgánica, 3 y un número, 3 y una letra, programa, y luego eran 3 punto y 2, sí, 3 y punto y 2, pues esta es el 3 punto y 2, que a veces no hay punto y 2 porque no hay subconcepto, ¿vale? Y la primera cifra de esas 3 es el capítulo, ¿vale? Capítulo, acuérdate, capítulo, artículo, concepto y subconcepto. Pues esto hay que sabérselo. O sea, esto ya te lo he dicho, me duele la boca de decírtelo y a ti posiblemente te es un poco harto ya, pero es que esto es sin paliativos. Lo bueno es que esto te lo van a preguntar y es que sabes o sea, que no es como estudiar otros temas que dice, bueno, esto para qué me lo estoy estudiando, me estoy aquí. No, esto puedes estar tranquilo que te va a caer. Capítulo 1. Gastos de personal. Sí, vamos a ir viéndolos uno a uno, ¿vale? Como hicimos con los ingresos. Y aquí pues vas a tener que aplicarte tus propias reglas mnemotécnicas, contarte las historias que quieras, porque esto lo tienes que memorizar. Gastos de personal, pues puedes decirte que el capítulo 1, lo más importante para el Estado, pues es su personal, ¿no? Y por eso ocupa el capítulo 1. Yo qué sé, lo que sea, pero esto te lo tienes que saber. Gastos de personal. ¿Qué son los gastos de personal? Te voy a ir contando las cosas así más preguntadas, más preguntables y más controvertidas, ¿vale? Porque tampoco tiene sentido que te explique qué son gastos de personal así al detalle. Obviamente retribuciones, indemnizaciones, cotizaciones, prestaciones sociales, tal y cual. ¿Qué es una cosa que preguntan bastante de aquí? Pues preguntan esto de aquí, indemnizaciones, y te lo intentan confundir con las indemnizaciones del capítulo 2, que hay unas indemnizaciones que la veremos, si no recuerdo mal, en el tema 5 del bloque 5 de este bloque, el destinado precisamente a este capítulo, ¿vale?
se habla en parte, un epígrafe creo, que es este capítulo, el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios. Y ahí, en el artículo, no sé si era el 24, estoy hablando totalmente de memoria, creo que era el 24, sí, está lo que se llama indemnizaciones por razón del servicio. ¿Qué no son estas? Obviamente indemnizaciones por razón del servicio, ¿de quién? Del personal. Pero hay que tener mucho cuidado porque una cosa son las indemnizaciones que van al capítulo 1, que tienen un carácter más de retribución, y otras que son indemnizaciones por razón del servicio que tienen más un carácter, propiamente en rigor, más de indemnizar, ¿vale? De compensar, pues eso, un gasto o lo que sea. ¿Cuáles son estas? Pues esto es lo que te pasaría si llegas justo a la si no se te da del todo bien el examen y te quedas ahí en el corte y acabas pues en Ceuta o acabas en Canarias y tienes ese plus, pues esa indemnización por la residencia va al capítulo 1. Las indemnizaciones que van al capítulo 2 ya las veremos en ese tema que te digo, son las que tienen que ver pues con la locomoción, si por ejemplo tienes que hacerte un traslado en la ciudad, si tienes que ir a hacer un curso, las dietas, todo eso son indemnizaciones pero por razón del servicio y son gastos del capítulo 2, ¿vale? Muchísimo cuidado con eso porque eso lo preguntan, eso lo he visto varias veces. Nada, más allá de esto, saber que el capítulo 1 es gasto de personal y ahora ya pasamos al capítulo 2, que son gastos corrientes en bienes y servicios. ¿Cuál es aquí qué es lo importante? Pues, y qué es lo más, aparte de lo que ya te he dicho de esa trampa con las indemnizaciones, saber diferenciar cuándo es un gasto corriente de bien y servicio y cuándo nos vamos o cuándo se iría a una inversión, es decir, cuándo se va a operaciones de capital, a inversiones reales. Y aquí puede parecer muy fácil, porque dices tú, bueno, si estamos diciendo que son cosas que son fungibles, que se gastan, que son cíclicas y tal, pues dice, bueno, ¿cómo me van a engañar con eso? Por fin y al cabo son gastos corrientes en bienes y servicios, es decir, gastos en bienes y servicios necesarios, es que esto es clarísimo, necesarios para el ejercicio de las actividades del Estado y sus organismos autónomos y entes públicos, que no produzcan un incremento de capital o patrimonio público. Vale, dice, no me pueden engañar. O sea, esto es la luz, esto es lo que dijimos, si le tienes que pagar, si el Estado tiene que pagar a los funcionarios, por ejemplo, para que se desplacen por la ciudad para hacer su trabajo, todo eso, ¿no? Características: ser fungible, tener duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario, no ser susceptible de inclusión en inventario y ser gastos que previsiblemente sean reiterativos. Vale, la trampa suelen meterla por aquí. No ser susceptible de inclusión en inventario. Te pueden decir, revistas... Es que algo así creo recordar que hay una pregunta. Revistas para el fondo de no sé qué historia, ¿no? Para dotar no sé qué biblioteca. No te están diciendo que vaya a haber un inventario, pero obviamente eso no se va a gastar. Eso va a formar parte de un fondo, de un depósito y se va a quedar ahí, con lo cual hay que tener cuidado porque eso ya no sería capítulo 2, eso ya sería una inversión, ¿vale? Y son revistas, o sea, no es un edificio, no es la cosa fácil, burda, ¿vale? Así que sobre todo con lo inventariable, si te preguntan algo que esté implícito, el que haya sido inventariado, que vaya a ser inventariable, no es capítulo 2, ¿vale? Nos tenemos que ir a inversiones reales. Y puede ser la cosa más absurda, o sea, yo qué sé, ya te digo, revistas o libros o cualquier cosa así que vaya a formar parte de un depósito, o exactamente, sí, algo así. Y esto, carácter inmaterial, que pueda ser reiterativo, el teléfono, ¿vale? Las facturas que se vayan pagando, estos son gastos corrientes de bienes y servicios. Todo aquello que sirva para el funcionamiento, pero que no produzca un incremento del capital o patrimonio público, ¿vale? Esto es súper importante, no produzca un incremento de capital o patrimonio público. Muchísimo cuidado porque es esto, que es dicho de otra forma, lo de no ser susceptible de inclusión en inventario, porque si se puede inventariar, ya forma parte, pasa a ser patrimonio, de alguna manera, ¿vale? Esa es la trampa con gastos corrientes de bienes y servicios. Luego, gastos financieros. Aquí también hay bastante trampa. Aquí también nos la pueden jugar. ¿Qué son los gastos financieros? Pues bueno,
Dices, tus gastos financieros, ¿qué hacen aquí en operaciones corrientes? ¿Por qué no están en operaciones financieras? Bueno, porque tenemos que ver qué son los gastos financieros. Digo tú porque esto se ve más claro poniéndote a ti mismo o viéndolo, personificándolo, ¿no? Tú tienes una deuda con el banco. Tú normalmente con ese banco pues vas a pagar la deuda, pero vas a pagar otra serie de cosas. Vas a pagar los intereses, vas a pagar no sé qué tasa que se invente en los bancos por cualquier historia. Si vas al cajero y te cobran por el mantenimiento de la tarjeta o cualquier cosa relacionada con tu deuda que no sea la amortización, que no sea el devolver la deuda, ¿vale? Entonces son gastos financieros, ¿vale? Intereses, lo más fácil obviamente son los intereses, es decir, lo que acompaña al pasivo, ¿vale? Y es eso, ¿vale? Gastos de emisión, modificación, cancelación de las deudas anteriormente indicadas, es decir, cualquier gasto que acompañe a esa obligación que se tiene. Bueno, seguimos. Capítulo 4. Si te acuerdas, esto ya es lo mismo pero en versión gastos. Capítulo 4, transferencias corrientes, el mismo nombre incluso, y pues como te puedes imaginar, esto ya es fácil, o sea, aquí ya no hay, aquí simplemente es pararse un poquito. Si en lo otro eran transferencias corrientes, pues era dinero que recibe el Estado, pues en este caso es dinero que el Estado da pues a un organismo autónomo, a una comunidad autónoma, a lo que sea, para que esa otra administración lo destine a gastos de operaciones corrientes, obviamente. Y los otros serían, de nuevo tenemos aquí, transferencias de capital. Sería lo mismo, ¿vale? Serían dinero que da el Estado, una subvención, lo más claro, para que se... para inversiones, a quien sea, ¿vale? Y ya está, esto no tiene más. Ahora llegamos a esta rareza que nos encontramos, al fondo de contingencia, que ocupa el capítulo 5. Solo el capítulo 5 y va solo. El fondo de contingencia no es parte de las operaciones corrientes ni es parte de las operaciones de capital. No caigas en la tentación, en el error, de meterlo en una o en otra porque no te acuerdes. O sea, va solo en el capítulo 5. ¿Qué es el fondo de contingencia? Pues el fondo de contingencia es el cerdito, la huchita esa que se hace en cada presupuesto, ejemplo un poco tonto, pero bueno, para una serie de circunstancias. ¿Cuáles son? Pues son necesidades inaplazables de carácter no discrecional, ¿vale? Para las que obviamente no haya crédito, no se pueda coger dinero de otro lado, ¿no? ¿Cuál va a ser ¿Cuánto tiene el fondo de contingencia? Pues es el 2% de las operaciones no financieras, es decir, de todo de operaciones corrientes y de todo lo que hay en operaciones de capital. El 2% excluyendo lo destinado a financiar las comunidades autónomas y las entidades locales en la aplicación de sus respectivos sistemas, ¿vale? Repetimos, 2%, esto apréndetelo, sobre todo en previsión de otras herramientas que vamos a ver en otros temas. Ya haremos nuestros cuadros así para separar cosas parecidas, porque esto es muy problemático y te lo mezclan con cosas que se parecen bastante. Pero que tengas claro que es el 2% de operaciones corrientes y operaciones de capital. Un pequeño truco mnemotécnico es que es un 2% de dos cosas de las que hay. Si hay dos conjuntos, están operaciones corrientes, operaciones, fondo de contingencia, operaciones de capital y operaciones financieras, pues son dos. ¿Cuáles dos? Lo más lógico que sean son las que quedan, corrientes y de capital, ¿vale? Dejando fuera siempre las financieras, que siempre hemos visto que van a su rollo. Y bueno, lo de destinados a financiar, esta exclusión, bueno, apréndetela, pero no le tengas tampoco mucho miedo porque es una cosa que no creo que la pregunten, la verdad, pero apréndetela, por si acaso. ¿Para qué sirve? Pues sirve principalmente para financiar una serie de modificaciones presupuestarias, porque todo esto en realidad, esto de hacer frente a necesidades inaplazables y todo eso en realidad a lo que va a dar lugar es a modificaciones presupuestarias. Esas modificaciones presupuestarias
el fondo de contingencia sirve para financiar estas tres: las ampliaciones de crédito, los créditos extraordinarios y las incorporaciones de crédito, créditos extraordinarios o suplementos de crédito, ¿vale? Que ya lo veremos. No me voy a parar aquí, porque si no hemos visto las modificaciones presupuestarias sería una locura que nos metamos ahora en eso. Vamos a hacer 2 vídeos sobre ellas. Lo que sí te digo es que más o menos vas a empezar a entender el tema cuando sepas sin titubeos por qué el fondo de contingencia financia estas tres y no las otras, ¿vale? Cuando tú entiendas esto, y ya te digo, no tiene sentido que me pare ahora, ya lo iremos viendo, pero te digo que cuando tú entiendas eso, ya se puede decir que estás empezando a familiarizarte de verdad con el tema. Hasta entonces lo llevas flojo. Te lo digo porque decirte más es eso, es un poco ahora mismo absurdo. Nada, recalcar que no pueden ser decisiones discrecionales, es decir, que tiene que ser algo a lo que la administración se vea forzada, ¿vale? Y que se hace a través de acuerdo del Consejo de Ministros, ¿vale? Esto nunca lo he preguntado, pero me parece bastante preguntable, la verdad. Porque una pregunta muy típica es quién autoriza las modificaciones presupuestarias. Eso lo vamos a ver, que es muy preguntado. Pero podría ser un golpe bastante sucio por parte de ellos que te pregunten quién es el que pone en marcha la aplicación del fondo, ¿vale? Que se hace mediante acuerdo del Consejo de Ministros, ojo. O sea, que es una cosa que te puedes hacer idea que es algo serio. Aunque, por ejemplo, las incorporaciones de crédito, el que autorice la modificación sea el ministro de Hacienda, ¿vale? Lo cual puede ser un poco chocante, que luego haga falta el acuerdo del Consejo de Ministros para utilizar el fondo. Pero es así. Y por eso digo que puede ser un poco preguntable, porque te rompe bastante los esquemas. Vale, dicho esto, visto el fondo de contingencia, que en verdad no tiene más que lo que te he dicho, pero sí que es verdad que esto hay que trabajárselo, esto del fondo de contingencia es un punto muy importante porque digamos que por él pasa gran parte del tema, es como un centro neurálgico, ¿vale? De información, porque tiene que ver con la clasificación económica y luego es nexo de todo esto con lo que vemos aquí de las modificaciones. Así que esto es un punto crucial del tema. Tienes que tener mucho cuidado con todo lo relativo al fondo de contingencia. Operaciones de capital. Ya esto creo que lo tenemos muy a mano. Es simplemente aplicar la lógica y extrapolar lo que vimos en la parte de los ingresos, verlo en los gastos. Pues si en los gastos el capítulo 6 era enajenación de inversiones reales, aquí son inversiones reales. En aquel momento te deshacías para ganar dinero de un capital, de una inversión, y aquí lo que estás haciendo es adquirirla, es gastar dinero para adquirirla, estás invirtiendo. Y es eso. Gastos a realizar directamente por los organismos públicos destinados a la creación o adquisición de bienes y servicios de capital. Es lo que te digo, son inversiones, ¿vale? Vale. Aquello que tenga, dice, aquellos otros de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable. ¿Carácter amortizable qué es? Pues es aquello que es cuando una inversión, cuando tiene que pasar un tiempo para que tú recuperes esa inversión, cosa que no tiene sentido con lo que vimos antes de gastos corrientes en bienes y servicios, ¿vale? Por ejemplo, algo inmaterial puede ser pues un programa de ordenador, me viene a la cabeza, ¿vale? Que tú haces una inversión, te tienes que gastar, imagínate, la administración para poner un programa de ordenador a todos los... Pues eso es un dineral, eso es una inversión importantísima. Y eso es amortizable, porque eso, digamos que la administración pues va recuperando, eso es amortizarlo, ¿vale? Transferencias de capital. Ya lo hemos dicho, ¿vale? Esta es la que va en paralelo con las transferencias corrientes y son gastos que el Estado da a quien sea para que lo invierta propiamente dicho en inversiones, ¿vale? Sin más. Operaciones financieras, ¿vale? Aquí ya llega un poco la cosa, pero
si recuerdas y entendiste bien yo me expliqué bien con las operaciones financieras en la parte de ingresos, no vas a tener aquí mucho problema, porque se trata simplemente de extrapolar y de invertir completamente lo que vimos entonces a la versión de los gastos. De tal manera que en activos financieros tendremos, son gastos, porque estamos en gastos, pero para lo que sirven o lo que traen como consecuencia es la adquisición de un derecho, ¿vale? Por ejemplo, lo que vimos antes, si en la otra parte vimos cuando se vendían unos valores, se vendían unas acciones, por ejemplo, esa acción se había adquirido previamente, se adquiere aquí, se adquiere en los gastos de activo. Es decir, tú pagas, el Estado paga, se está deshaciendo de dinero, es un gasto. Paréntesis, permíteme que iguale pago a gasto, pero en verdad sabemos que no es lo mismo, ¿vale? O sea, cuidado con eso. Pero bueno, para que nos entendamos, el Estado está pagando para adquirir un derecho. Derechos que pueden ser, pues, valores, anotaciones en cuenta, contratos de préstamo y lo que sea. Por ejemplo, si hace una fianza, si deposita una fianza, pues está dando un dinero, pero también tiene el derecho, está adquiriendo el derecho a recuperarlo, ¿vale? Y en la parte de pasivos, pues es lo que vimos antes, ¿te acuerdas lo que vimos de la deuda? Los gastos financieros vimos que era lo aledaño a la deuda. En este caso es la amortización. ¿Qué es la amortización? Amortizar es cuando tú te deshaces, cuando tú saldas la deuda. Pues todo lo que es los pagos, los gastos para amortizar la deuda pública es el gasto de pasivo por antonomasia, lo más fácil de ver, pues eso es el pasivo financiero, el gasto de pasivo financiero más fácil, ¿vale? Para que lo entiendas. Y eso, por supuesto, también, si tenía un depósito, ¿vale? Si alguien, lo inverso, es decir, si alguien le hizo una fianza al Estado, pues el Estado devuelve la fianza o lo que sea, pues es lo mismo en realidad. Es un gasto, ¿vale? Porque está deshaciéndose de un dinero, pero se está deshaciendo también de una obligación. Si te das cuenta, en los ingresos te deshacías de un derecho, ¿vale? Aquí, en los gastos, cuando pagas, te deshaces de obligaciones, ¿vale? Detalle, pero en realidad lo importante es lo que hemos visto. Lo demás son ya un poco en plan entrar en demasiadas conjeturas y demasiadas historias, pero simplemente que tengas claro conceptualmente qué es cada cosa y la lógica, porque la lógica en realidad es esa y no tiene más. Obviamente vamos a saber siempre si se está ingresando, se está pagando, pero luego tenemos que ver, como ya te he dicho, si lo que genera ese gasto o ese ingreso, si genera un derecho o genera una obligación, ¿vale? O te quedas igual o lo que sea, ¿vale? Pero creo que se entiende, ¿no? Vale, dicho esto, te he preparado aquí unos cuadros. Este es el cuadro con la desagregación de los capítulos económicos que te pueden preguntar. Esto esto te lo tienes que saber. No va a caer tanto, pero hay cosas de aquí que no han caído nunca, pero otras sí que han caído. Y esto te lo tienes que saber. Esto básicamente es, ¿te acuerdas lo que hablamos antes de capítulo, artículo, concepto y subconcepto? Pues esto es el desglose de los capítulos 1, 2, 4, 6 y 7 en los artículos, en los respectivos artículos. Gastos de personal, pues los gastos de personal pueden ser gastos de altos cargos, de personal eventual, de funcionarios, de laborales, pues todo eso se va articulando o se va estructurando, se va clasificando mediante estos artículos. Que luego el número siguiente pues sería el concepto, ¿vale? Pero obviamente hasta ahí no hace falta llegar, hasta ahí sería absurdo. Como te dije antes, creo que en un examen llegaron a preguntar, pero que había que saberse el concepto, pero eso es un absurdo, eso sí que es una pérdida de tiempo llegar hasta eso estudiando. Y lo mismo con los demás, ¿vale? Con el capítulo, perdón, esto es el capítulo 2, ¿vale? Aquí me he confundido. Y si es el capítulo 2, aquí simplemente nada, me falta
una I, ¿vale? Aquí capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, que son pues estos, que los vamos a ver en el tema 5 del bloque 5. Y nada, el capítulo 4 y el 7, que son las transferencias corrientes y de capital, que como puedes ver aquí, pues van juntas, obviamente. Esto apréndetelo. También es que es muy fácil porque lo tienes aquí, es que lo tienes, es muy acotado, ¿vale? Y esto ya es trabajo de memorización, no queda otra. Y luego el 6, las inversiones reales, que como puedes ver aquí, así a bote pronto, es muy fácil, porque es inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general, inversión de reposición, luego inversión nueva otra vez, inversión de reposición, pero esto es puro trabajo de machaque memorístico y no tiene sentido, aquí no hay nada que explicar, ¿vale? Además, y las cosas que hay que explicar las vamos a ver en otro tema, cuando veamos el capítulo 2, en los gastos corrientes de bienes y servicios, en el tema 5, como te dije antes. Y también los capítulos 4 y 7, si no recuerdo mal, lo vemos en ese mismo tema. Así que apréndete este desglose, pero ya veremos más detalle más adelante. Y por último, te he preparado esto a título para recapitular, con una comparativa de todos los capítulos de ingresos y de gastos, ¿vale? Que es, como te vengo diciendo, lo más importante, lo más preguntable. Son los distintos capítulos, como puedes ver, como te digo, con algún ejemplo, alguna explicación. Puedes ver, pues eso, por ejemplo, lo que te decía así claramente, cómo la estructura se parece bastante en cuanto a inversiones reales, enajenación de inversiones reales, transferencia de capital, todo esto ya se mantiene. Y eso. Te iba a decir, volviendo a esto de aquí, para que te hagas una idea, un poco por adelantarte cosas, aunque ya lo vamos a ver en detalle en el último vídeo que va dedicado exclusivamente a preguntas de examen. ¿Por qué te tienes que saber esto? Pues bueno, porque te pueden poner, como dijimos antes, en una aplicación presupuestaria, cuál es la parte de la clasificación económica, pero es que te pueden poner directamente distintas aplicaciones presupuestarias y te pueden preguntar cuál de ellas está dedicada al gasto en funcionarios, ¿vale? Y te tienes que ir a la parte de la clasificación económica y saber que el artículo 12, ¿vale? Por ejemplo, quiero decir, para que se vea más claro, te pueden poner 4 de estas, cada una con sus números, y tienes que saber primero que está aquí y que es el 12, que es el artículo 12, ¿vale? Gastos en funcionarios. Que no solo tienes que saber que el 1 es gasto de personal, sino que puedes incluso tener que saber que es 12 funcionarios, ¿vale? Nada, pero eso también sería una de las preguntas de las más difíciles que te pueden hacer. Pero también para que un poco veas cuál es el abanico. Bueno, en realidad, preguntas difíciles siempre pueden ponerte alguna pregunta que digas tú, esto ¿de dónde ha salido, Dios mío? Pero bueno, tenemos que intentar minimizar al máximo eso, ¿vale? Y nada, esto ya es cuestión de que te lo mires, ¿vale? Porque sería un poco redundar en cosas que ya hemos visto, porque es un compendio de todo lo anterior, con ejemplos y demás. Y nada, así que lo vamos a ir dejando ya, porque además me está quedando un vídeo un poco más largo de lo que esperaba. Y como siempre te digo, que espero que te haya resultado clarificador, instructivo y demás, y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, chao.